estamos listos para ver qué pasa cuando se involucran más operadores. Pero para poder involucrar más operadores tenemos que saber quiénes son. Pues bien, usted se va a sorprender porque los operadores, yo diría que conoce la mayoría. El primer grupo se llaman operadores aritméticos. Y esos son los operadores que desde primaria hemos visto. Ahora, ¿qué es un operador? Es un signo que permite representar una operación. Entonces, los operadores aritméticos son el más para la suma, el guión o el menos para la resta. En computadores se utiliza el asterisco para la multiplicación. Y también en computadores se utiliza la barra inclinada, también se llama slash n, para la división. Ahora, hay algunos lenguajes que tienen un signo para la potenciación, pero no es un signo estándar, no es estándar. Algunos lo tienen, otros no. Normalmente eso se implementa o se utiliza de otra manera. Ya lo veremos en otro de los cursos. Entonces los operadores aritméticos son muy sencillos. Más, menos, por o asterisco y barra inclinada o división. El más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y la barra inclinada para la división. Los operadores aritméticos tienen una característica: arrojan siempre un resultado. Eso es lo que hacen los operadores aritméticos. Arrojan un resultado. ¿De acuerdo? Viene un segundo grupo de operadores que ustedes seguramente ya conocen, que son los operadores relacionales. ¿Cuáles son? Se acordará de primaria también. El menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual, el igual de comparación, porque ya vimos en la lección anterior que hay un igual de asignación, ¿cierto? Entonces este es el igual de comparación. Y el no igual o diferente, que es el que nos permite determinar que dos valores son diferentes. Los operadores relacionales tienen de particular que nos arrojan una respuesta verdadera o falsa. Eso hacen los operadores relacionales. Siempre nos van a arrojar una respuesta verdadera o falsa. El tercer grupo de operadores es muy interesante, porque diría que son operadores muy propios de la programación, a pesar de que se utilizan en otros contextos. Pero vale la pena que nos detengamos en unos pequeños ejemplos con operadores aritméticos y con operadores relacionales. Bueno, tenemos aquí un ejercicio que incluye ya varios operadores. En la primera línea tenemos igual a 5, con lo cual se le está indicando al computador que guarde el número 5 en la variable A. En la siguiente línea tenemos b igual a 3 como instrucción, donde le decimos al computador que guarde el 3 en la variable b. En la siguiente línea tenemos c igual a 6, se le indica al computador que guarde el 6 en la variable c. En la siguiente línea, a igual a por 4. El computador deberá entonces tomar el contenido de la variable a, multiplicarlo por 4 y ese resultado guardarlo en la variable a de nuevo. Siguiente línea, b igual a más b. Aquí entonces el computador deberá tomar el contenido de la variable a, sumárselo a lo que almacena la variable b y ese resultado guardarlo en la variable b. Siguiente línea, c igual a c por 3. En este caso, lo que tenemos entonces es, lo que hace el computador es tomar el contenido de la variable c, multiplicarlo por 3 y ese resultado almacenarlo en la variable c. A continuación, a igual a A más b más c. Entonces el computador deberá tomar el contenido de la variable a, sumarle lo que esté almacenado en la variable b más lo que esté almacenado en la variable c y ese resultado guardarlo en la variable a. Siguiente línea, b igual a b a menos b menos c. Entonces aquí deberá
tomar el contenido de la variable a ese valor restarle el contenido de la variable b, y a ese valor restarle el contenido de la variable c, y ese resultado guardarlo en la variable b. Y por último, la instrucción c igual a más b menos c, en donde el computador deberá tomar el contenido de la variable a, sumarle el contenido de la variable b, y finalmente restarle el contenido de la variable c. Y ese resultado, almacenarlo en la variable c. De esta manera, podemos responder la pregunta: ¿cuáles son los valores finales para A, B y C? Ahora veamos entonces cómo se resuelve este ejercicio de una manera muy sencilla, como lo haría el computador. Para ello, al igual que lo hicimos la vez pasada, entonces vamos a asumir que esta columna es la columna de instrucciones. Vamos a asumir entonces que este es el estado de la memoria, ¿bien? ¿Dónde están las variables A, B y C? Ok. La primera instrucción dice A igual a 5. Le estamos diciendo que guarde el número 5 en la variable A. Entonces el computador deberá guardar aquí un número 5. En la segunda instrucción le decimos B igual a 3. Eso significa guarde el número 3 en la variable B. Por lo tanto, él va a guardar el número 3 en la variable B, pero ya había guardado previamente un 5 que se mantiene en la variable A. Tercera instrucción, guarde el número 6 en la variable C. Entonces, el computador va a guardar en la variable C un número 6, pero también ya se sabe que ahí se había guardado un número 3 en la variable B y un número 5 en la variable A. Ese es el estado entonces de la memoria. Ahora a continuación tiene la instrucción A igual a A más 4. Está diciendo, toma el contenido de la variable A, que en este momento es 5, y multiplíquelo por 4. Entonces 5 por 4 nos daría 20. Y ese es el valor que queda aquí guardado en la variable A. ¿Y qué pasa con el 5 que había anteriormente? Se pierde automáticamente. Las otras variables conservan sus valores porque en esa instrucción no se modificaron. Luego a continuación dice B igual a A más B. Entonces deberá tomar el contenido de la variable A, que es 20, y sumarle el contenido de la variable B, que es 3. Eso nos daría 23. Y eso lo guarda en la variable B. Entonces, aquí queda un número 23 y las otras variables quedan tal y cual como estaban, porque en esa instrucción solo se modificó el contenido de la variable B. Luego a continuación dice C igual a C por 3. C almacena un 6, multiplicado por 3 nos daría 18. Y ese valor guárdalo en la variable C. Entonces, simplemente lo que hace es que aquí 18 se guarda aquí en esta variable. Aquí queda el número 23 que ya venía y aquí el número 20, porque en esa instrucción solamente se modificó el contenido de la variable C. Muy bien. Siguiente instrucción, le decimos A igual a A más B más C. Entonces, está tomando el contenido de la variable A, que es 20, más el contenido de la variable B, que es 23, nos daría 43, más el contenido de la variable C, 43, que es 18. Entonces, 43 más 18 nos daría 61. Y ese valor queda guardado en la variable A. Ahora, y los otros dos valores se mantienen, porque en esa instrucción no se modificaron. La siguiente instrucción es B igual a menos B menos C. Entonces A contiene 61, 61 menos B, B contiene 23. 61 menos 23 nos da 38. Y 38 menos C, que vale 18, al menos 18, nos daría 20. Y ese valor queda guardado aquí en la variable B. El contenido de la variable A se mantiene, el contenido de la variable C también se mantiene. En esta instrucción le decimos C igual a A más B menos C, entonces tomaría A, que vale 61, más B, que almacena un 20, nos daría 81, menos C, que almacena un 18, nos daría 63, y ese valor queda almacenado en la variable C. Y los otros dos valores se mantienen porque no se modificaron en esta instrucción. Por lo tanto,
los valores finales para A sería 61, para B sería 20 y para C sería 63. Ahora lo que vamos a hacer es verificar el resultado de algunas expresiones de relación para saber si son verdaderas o son falsas. Entonces la primera nos dice A menor que B, ¿sí? La segunda nos dice A mayor que B. La tercera nos dice A menor que C. La cuarta nos dice A menor que B. La quinta nos dice A mayor o igual que B. La sexta nos dice B menor o igual que C. La séptima nos dice B igual a C, como pregunta, no como asignación. Y la última nos dice A no igual a C. Entonces, de cada una se derivará una respuesta falsa o verdadera y vamos a ver cuál es la respuesta que nos da el computador. Los valores entonces de estas variables los vamos a tomar del ejercicio anterior. El primer ejercicio nos dice A menor que B. Realmente está diciendo el contenido de A es menor que el contenido de B. Bien, pues resulta que A en este momento almacena el número 61 y B almacena el número 20. Entonces está preguntando si 61 es menor que 20. Esta es falso. ¿Por qué? Porque 61 no es menor que 20. Bien. Siguiente pregunta, A mayor que B. Entonces está preguntando, ¿el contenido de la variable A es mayor que el contenido de la variable B? Como A almacena 61 y B almacena 20, entonces en última se está preguntando, ¿61 es mayor que 20? Efectivamente lo es. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Siguiente pregunta, A menor que C. Entonces, A almacena 61, C almacena 63. Entonces pregunta, A menor que C, o sea, 61 es menor que 63, lo cual es verdadero. Siguiente pregunta dice A menor que B. Pero, a pesar de que vamos a resolverla, A almacena 61, B almacena 20, pregunta 61 es menor que 20, es falso, y efectivamente es falso, porque es la misma respuesta a la misma pregunta que teníamos aquí, ¿cierto? La siguiente pregunta, A mayor o igual que B. A almacena 61, B almacena 20. Pregunta, A, o sea, 61 es mayor o igual que B, o sea, 20. 61 es mayor o igual que 20. La respuesta es verdadera. La siguiente pregunta, B menor o igual que C. B almacena 20. C almacena 63. Entonces, ante la pregunta B menor o igual que C, se convierte esa pregunta en 20 es menor o igual que 63 y la respuesta es verdadera. La siguiente pregunta, B es igual a C, mucha atención, aquí se lo está preguntando, no está asignando, ¿cierto? Sino que está preguntando. Entonces pregunta B, que vale 20, es igual a C, que vale 63. La respuesta es falso. Siguiente pregunta, A no igual que C, o sea, si A es diferente de C. Entonces, A vale 61 y C vale 63. Entonces está preguntando, A es diferente de C, o sea, 61 es diferente de 63 y la respuesta es verdadera. Usted seguramente dirá, pero esto yo ya lo vi, yo lo vi en primaria. Sí, así es. ¿Se da cuenta por qué le digo que programar es tan fácil? Usted se va a sorprender. Ahora sí, ¿cuál es el tercer grupo de operadores? Que hablamos que son tan especiales, tan particulares.
Vamos a la siguiente lección.